Buenas tardes, yo soy María Alejandra Peralta y junto con mis compañeros Juan Pablo Colorado y Freddy Arroyo haremos la presentación de la determinación del impuesto de renta de la materia legislación tributaria 2. Tabla de contenido, veremos una infografía de depuración de la renta líquida, conceptos gráficos de los emolientes, gráfico de la renta presuntiva, cuadro sinóptico de la ganancia ocasional, mapa mental de renta por comparación patrimonial, definiciones gráficas del impuesto de renta, definición y ejemplo del anticipo del impuesto de renta. Acá a continuación veremos nuestra infografía para la determinación del impuesto de renta. Esta depuración se hace en base al artículo 26 del Estatuto Tributario para la renta líquida. Iniciamos con nuestro paso 1, el cual nos dice que la sumatoria de los ingresos ordinarios y extraordinarios durante el periodo gravable y los cuales sean susceptibles de producir un incremento neto en el patrimonio y que no hayan sido exceptuados. Ese es el primer valor que tomamos. Le restamos las devoluciones, rebajas y descuentos, lo cual nos dará los ingresos netos. Luego de los ingresos netos restaremos los costos imputables de los ingresos, así obtendremos la renta bruta y de la renta bruta restaremos las deducciones realizadas obteniendo la renta líquida. Además, aclaramos que la renta líquida es renta gravable y a esta se le aplican las tarifas de la ley. El sistema cedular para personas naturales se caracteriza por ser un mecanismo de clasificación de ingresos de acuerdo con su origen. Aplica una tarifa general y da un tratamiento particular a cada persona. Además, utiliza un mecanismo especial de depuración. Las personas naturales clasifican las rentas en las siguientes cédulas: renta de trabajo, rentas de pensiones, rentas de capital de interés, rentas no laborales y rentas de dividendos y participaciones. Continuamos acá. Semovientes en la contabilidad. Se consideran semovientes contablemente los peces, caballos, pollos y vacas, que normalmente son considerados como inventarios para ser comercializados. Estos se clasifican de acuerdo con la destinación que la entidad tiene para ellos. Si es adquirido para comercialización, se reconocerá como inventario destinado para la venta. Si es adquirido para producir servicios o bienes, se reconocerá como un activo fijo. El valor patrimonial de los semovientes, en base al artículo 276 del Estatuto Tributario, nos dice que para la ganadería el valor de los semovientes será el costo, y este no podrá ser inferior al valor comercial a 31 de diciembre del año fiscal. Para el ganado bovino, el valor será determinado de manera anual por el Ministerio de Agricultura de acuerdo con los valores de los mercados regionales. Además, el artículo 94 nos dice que el costo fiscal del ganado vendido será el valor de adquisición si se adquirió en el año gravable o por el valor del inventario que se encuentra en el año anterior, el cual no podrá ser inferior al artículo que hablamos anteriormente. Este valor hará parte del patrimonio y de la base de la renta presunta sin importar la raza, sexo y edad de los semovientes. La renta agropecuaria son aquellos ingresos derivados de las actividades agropecuarias, es decir, la relación con la agricultura y la ganadería, que brindan beneficios económicos, utilidades e incrementos en el patrimonio, ya sea por la comercialización del inventario, comercialización de productos o enajenación del activo. La renta bruta, la renta bruta la dividimos en dos partes. Para los productos agrícolas, en base al artículo 95 del Estatuto Tributario, nos dice que para los obligados a llevar contabilidad será la diferencia entre el ingreso y los costos determinados en los artículos 92 y 93 del Estatuto Tributario. Serán deducibles las pérdidas que afecten económicamente el activo biológico y deben tener documentos probatorios. Los no obligados a llevar contabilidad será la diferencia entre el ingreso y el costo del activo, es decir, costos de adquisición más transformación, costos asociados a la actividad económica y aquellos que ponen el producto en el lugar correspondiente. Estos deben estar soportados, además no podrán generar pérdidas fiscales. Para la ganadería es el artículo 93 del Estatuto Tributario, el cual nos dice que la renta bruta proviene de la enajenación del semoviente y se encuentra constituida por la diferencia entre el precio de enajenación y el costo de los semovientes enajenados. Buenas tardes, compañeros, profesor. Mi nombre es Johnny Arroyo, dando a continuar la exposición de mi compañero. Entonces tenemos en la renta presuntiva. ¿Qué es la renta presuntiva? Pues la renta presuntiva es una herramienta, un procedimiento implementado por el gobierno, el cual busca tener el cálculo del impuesto sobre la renta. Este tiene una tarifa, entonces en el artículo 188 del Estatuto Tributario encontramos que inicialmente era de 3,5 antes del 2020, después fue modificada al 0,5 y en la actualidad tiene una aplicación de 0%. Entonces los pasos: tenemos el establecer el patrimonio líquido, la depuración de la base gradable, la aplicación de la tarifa comparar la renta presuntiva con la renta líquida y la aplicación del formulario. Debemos, pues, en la depuración debemos restar el patrimonio neto de aportes de las acciones, el patrimonio neto de los aportes y las acciones por casos fortuitos, el patrimonio neto de los bienes vinculados a la empresa de periodos improductivos y los valores patrimoniales de bienes en labores de minería distintas a la explotación de hidrocarburos. También debemos restar las primeras 19.000 VTs vinculadas al sector agropecuario y las primeras 8.000 VTs del valor de la vivienda del contribuyente y el valor patrimonial neto de las actividades deportivas. Tenemos aquí las exclusiones, entonces excluidos el régimen especial, las empresas de servicio público, los fondos según el artículo 23 de raya 1, raya 2, el sistema de transporte urbano, las plantas de tratamiento de agua, entidades controladas de la superintendencia, establecida en el artículo 114.
Tenemos también acá los bancos, los centros de eventos y las sociedades. Tenemos la renta presuntiva y la renta ordinaria. Esta se debe comparar con la renta ordinaria, el cual de las dos tenga el valor más alto se convierte en la renta líquida. Y pues las secciones de la renta presuntiva y la renta líquida es cuando el contribuyente tributa sobre la base de la renta presuntiva, podrá compensar con la renta líquida por 5 años siguientes siempre y cuando haya sido más alta. Esto está en el artículo 189. Y el no realizar el cálculo pues no tiene ninguna sanción, pero a base de esto, si hay alguna sanción, sí es aplicable. Entonces, el impuesto a la ganancia ocasional, ¿qué es el impuesto a la ganancia ocasional? Pues es la diferencia del valor fiscal y la diferencia del valor fiscal del activo hasta el momento de la enajenación de esta diferencia. Entonces, ¿cómo se determina? Pues de acuerdo al artículo 311, se puede determinar aplicando el artículo 70 y 73. Y también debemos tener en cuenta que hay excepción con las primeras 5.000 VTs para la compra de viviendas siempre y cuando vaya a la cuenta AFC. Tenemos liquidación de sociedades. Esta está en el artículo 301. Por parte de liquidadas de las sociedades debemos tener en cuenta donde nos establece el exceso de capital invertido de la diferencia que se obtenga de la liquidación de una empresa. Se debe estimar la ganancia ocasional. Entonces, la diferencia de lo que invirtió a lo que se enajenó, pues esta es la ganancia ocasional. En las herencias, pues hay ciertas excepciones. Estos están en el 307, el cual debemos tener en cuenta al momento de aplicar el 15% de la ganancia ocasional. Tenemos aquí cómo se determinan los legados. Entonces, también el artículo 307 se encuentra en el numeral 3, se nos establece que se encuentran las primeras 3.409 Ts por herencias y legados. Y también nos dice que por los bienes legados de donaciones hasta un 20% sin exceder 2.290 VTs. Tenemos que se encuentran exentas del impuesto todas las que están en el artículo 307. ¿Cómo se determina la ganancia ocasional de juegos de azar? Bueno, pues está el total del juego de azar tiene un 20%. ¿Y qué son pérdidas ocasionales? Bueno, las pérdidas ocasionales, estas se determinan en el artículo 300, así como hay ganancias ocasionales, también hay pérdidas ocasionales. Cuando se vende el artículo por un valor menos al costo fiscal, esto se determina que son pérdidas ocasionales. Entonces, para el momento de aplicarlo, se tiene que hacer el procedimiento normal, pero pues como su base gradable va a ser cero, pues no se va a terminar pagando impuestos sobre esto. Esta fue mi intervención. Muchas gracias. Doy espacio a mi compañero. Renta por comparación patrimonial. Encontramos una normativa en el artículo 236 y 237 del Estatuto Tributario y en el decreto 1625 del 2016. Vemos que esta renta es una renta especial que compara el patrimonio de dos periodos, año anterior, año actual, encontrando las inconsistencias que puedan existir. Como vemos acá hubo un incremento en el patrimonial y vemos que de acuerdo a las totales y ganancias durante el 2023 fue 160.000, el impuesto de renta pagado 6.000 y la diferencia patrimonial de este año al anterior es de 34.000. Vemos acá otro claro ejemplo donde encontramos el año anterior al actual. Al realizar todo el procedimiento encontramos que hubo una diferencia patrimonial de 20.000 en este ejemplo. Vemos que al no justificar en los valores se convertirá en una renta líquida agravable que se adicionará a la cédula de rentas no laborables de acuerdo al decreto 1625. Es de importancia saber que la DIAN no podrá modificar esta renta líquida según la sección cuarta del Consejo de Estado. Ellos no pueden establecer dichas rentas líquidas que presentamos. Los no residentes, como contribuyentes de un periodo gravable, tienen algunos beneficios porque tienen una justificación al mostrar un primer patrimonio, al existir alguna diferencia de cero a lo que va a presentar actualmente. Ahora encontramos las tarifas del impuesto de la renta, es un tributo que pagan las personas naturales, se calcula sobre un periodo gravable, es de importancia la ley 2277 del 2022 por las reformas tributarias que existieron, la utilidad al descontar los ingresos de los costos, otras erogaciones y otros conceptos, y la base para determinar el impuesto de renta es la renta líquida gravable, que son los activos menos los pasivos. La tarifa del impuesto a personas naturales es de importancia saber que esta va de acuerdo a VTs y a un porcentaje. Entonces los rangos de VT van de 0 a 31.000 con tarifas de 0 a 39.000 de acuerdo al Estatuto Tributario, el artículo 241. Vemos ahora para los usuarios de zonas francas se aplica una tarifa del 20% del impuesto de renta. Este artículo 240 del Estatuto Tributario y la ley 2277 del 2022 es la que le aplica. Para personas no residentes en el país, el artículo del Estatuto Tributario 247 dispone una tarifa del 35% para la renta gravable de fuente nacional. De igual forma encontramos que para el gremio de profesores se tiene una tarifa especial que es del 7%.
ahora encontramos a las personas jurídicas, de acuerdo al artículo 10 de la ley 2277 de 2022, es un 35% a partir del año grabable 2023, de acuerdo a las reformas existentes. Aplica para sociedades nacionales, asimiladas, establecimientos permanentes, personas jurídicas. Ahora la tarifa de impuesto de renta de entidades de régimen tributario especial, entidades con fines de desarrollo de actividades meritorias, como por ejemplo los colegios, tratamiento diferencial del 20% sobre el impuesto de renta, de acuerdo a la reforma tributaria ley 1819 del 2016. El anticipo del impuesto de renta es importante, es el recaudo de impuesto anticipado del siguiente periodo grabable. Para dicho trámite, la Dirección de Administración de Impuestos obliga a los contribuyentes a aportar un porcentaje adicional. Esto está plasmado en el artículo 807 al 810 del Estatuto Tributario y aplica con unos porcentajes que van de 25, 50 y 75, después si es el primer, segundo o tercer año en adelante. La base gravable del impuesto será el impuesto neto de renta desde antes de sumar el impuesto de ganancia ocasional. Encontramos aquí un ejemplo, un impuesto de renta neto, como se dijo, como está en el ejemplo. La retención en la fuente durante el 2022 fue de 2 millones, perdón, y el porcentaje a aplicar es el 25%. Entonces, de acuerdo a este ejemplo, al tener el total del 25% de la renta, del impuesto de renta neto, encontramos que se le resta la retención de la fuente durante el año 2022 para tener un anticipo de impuesto de renta de 500.000. Encontramos nuestras conclusiones, nuestras referencias. Muchas gracias por la atención prestada.